Besiktas es una cancha primero muy difícil, tiene un entrenador que no le vamos a descubrir, sabemos qué tipo de carácter tiene y ese carácter lo transmite normalmente a sus plantillas. Es un equipo con muy buen ritmo de contraataque y es un equipo muy sólido en la parcela defensiva. Y esto es lo que les está dando mucha autoridad, tanto en la liga suya como en el primer partido, que a pesar de no estar acertados durante un gran periodo, sí que tienen jugadores con talento como para poder anotar y anotar cómodo. Pero creo que es importante que ellos tengan ese grado de confianza tanto fuera como dentro, porque para ganar fuera no te vale solo con lo que tú hagas, sino vale con lo que quitas de hacer el rival. Y eso requiere un grado de inteligencia que creemos que esta plantilla está bien ubicada en este aspecto y, bueno, pues Di lo conoce y lo sabe muy bien lo que hay. Sinceramente os digo, me va a parecer que vamos a disfrutar muchísimo todos de la Champions, porque yo no creo en los favoritismos, porque no veo ningún Madrid ni Barcelona en este grupo nuestro, ni en ningún grupo de esta liga. No veo ningún Chesca, pero sí que veo muchos equipos de muy buen nivel. Sí que veo una parte media de Europa a un nivel importante. Creo que ahora mismo la Champions, bajo mi punto de vista, está muy pareja a lo que es Eurocup, incluso en determinados equipos un poquito por encima. Y Besiktas sí que puede ser de esos que tiene un poquito por encima. Creo que Europa y jugar fuera de Europa y ganar fuera de Europa te va a dar la posibilidad, si ganas alguno, de poder meterte entre los 4 primeros. Si no ganas ninguno, no te vas a tener esa posibilidad. Por lo tanto, cada partido para nosotros es un partido de ilusión por entrar entre esos 4 primeros. Cuando no ganemos estos partidos, nos va a costar mucho ser capaces de entrar. Yo reconozco que a mí me gustan estos campos donde la gente se implica. Creo que nosotros estamos consiguiendo que la gente se implique y que la gente disfrute. Y creo que esto es bueno, pero no os olvidéis nunca que al final juegan 5 contra 5. Y los que tienen que ser realmente buenos no son los de la grada, ni siquiera los que están sentados en los banquillos. Lo realmente bueno y bonito es que los 5 que jueguen estemos a ese nivel. Y necesitamos ese paso de inteligencia y de energía que tenemos, pero que estamos dando a veces en menor medida fuera de casa, como bien decís.